Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 7. La Nueva Misa. Parte número 3. Veamos. Siguiente pregunta. ¿Esta mala presentación de la misa es propia del artículo 7 o se encuentra en toda la introducción general de la nueva misa? Esta mala presentación de la misa se encuentra en toda la introducción general del misal de 1969, cuyo artículo 7 es el resumen perfecto. Primer punto. La palabra sacrificio figura algunas veces, de forma vaga, en los 341 artículos de esta introducción, pero no se habla jamás de sacrificio propiciatorio. Entre paréntesis, la misa se presenta más bien como un banquete, un festín, etc. Punto número 2. El hecho de que el sacerdote, solo él, sea el instrumento mediante el cual nuestro Señor, en la consagración, renueva su sacrificio, no se menciona tampoco jamás. Y tercer punto, también falta la expresión presencia real. Se menciona la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero de la misma manera que se habla de su presencia en las Sagradas Escrituras. Y la expresión transustanciación, que es la única que expresa sin ambigüedad alguna la fe católica, también se omite. Siguiente pregunta. El simple hecho de que la palabra transustanciación no figure en la introducción general del misal de 1969, ¿basta para concluir que sus autores no creían en ella? No se trata de juzgar la fe personal de los autores del nuevo misal, sino de saber si, objetivamente, expresa la fe católica.
En 1974, el Papa Pío VI condenó una proposición del Sínodo Jansenista de Pistoia que expresaba, sin embargo, de forma exacta la doctrina católica sobre la Eucaristía, por la sola razón de que omitía emplear la palabra transustanciación. Esta única omisión bastó a Pío VI para declarar que esta proposición favorecía a los herejes. Pues bien, la introducción general del misal de 1969 es bastante menos clara sobre este punto que el Sínodo de Pistoia. Y al mismo tiempo, este nuevo misal suprime muchos signos de reverencia hacia la Santa Eucaristía. Es evidentemente peligrosa para la fe. ¿No se corrigió luego la introducción general del nuevo misal? La introducción general del nuevo misal, y especialmente su artículo 7, suscitó tal conmoción que se modificó en 1970. Lo más destacado es que se añadieron una vez las palabras transustanciación y propiciatorio, a fin de que no se pudiese decir que no estaban. Pero del nuevo rito en sí mismo, cuyo espíritu expresaba perfectamente el artículo 7, no se cambió nada. Continúa ofreciendo a los fieles que participan la misma idea de la misa, una asamblea del pueblo de Dios, que celebra un memorial bajo la presidencia del sacerdote. Es prácticamente la concepción protestante. Siguiente pregunta. ¿Fue intencionada la protestantización del rito de la misa? El académico Jean Guiton, gran amigo y confidente de Pablo VI, declaró que el Papa quiso deliberadamente eliminar de la misa todo lo que pudiese molestar a los protestantes. De hecho, Pablo VI pidió a 6 pastores protestantes que colaborasen en la redacción de la nueva misa. Una fotografía célebre le muestra en compañía de estos ministros protestantes. Uno de ellos, Max Zurian, de Taizé, explicó más tarde lo siguiente: en esta misa renovada no hay nada que realmente pueda molestar a los protestantes evangélicos. Más tarde, en 1988, fue ordenado sacerdote, sin haber abjurado antes del protestantismo, como usted lo escucha. Siguiente pregunta. ¿Cuándo evocó Jean Guiton esta voluntad de Pablo VI? En una emisión radiofónica dedicada a Pablo VI, el 19 de diciembre de 1993, Jean Guiton evocó, en estos términos, la intención con la cual Pablo VI ordenó realizar el nuevo rito. Y cito lo siguiente: la misa de Pablo VI, en un principio, se presenta como un banquete e insiste mucho sobre la participación en un banquete y mucho menos sobre la noción del sacrificio ritual ante Dios, en el que el sacerdote solo deja ver su espalda. No creo equivocarme al decir que la intención de Pablo VI y de la nueva liturgia que lleva su nombre es pedir a los fieles una mayor participación en la misa.
es dar un lugar mayor a la escritura, un lugar menor a todo lo que algunos dirían mágico, otros consagración transustancial. ¿Y qué es la fe católica? Dicho de otra forma, hay en Pablo VI una intención ecuménica de borrar, o al menos de corregir, o al menos de suavizar lo que hay demasiado católico en el sentido tradicional en la misa. Y repito, aproximar la misa a la cena calvinista. Siguiente pregunta. ¿Hay otros testimonios de la orientación ecuménica de la nueva liturgia? El principal autor de la reforma litúrgica, el padre Aníbal Ebunini, año 1912-1982, jamás ocultó sus intenciones ecuménicas. La confesión más significativa la hizo en 1965, en una pequeña y sorprendente frase que merece ser leída 2 veces. Y cito lo siguiente: la Iglesia ha sido guiada por el amor de las almas y el deseo de hacer todo lo posible para facilitar a nuestros hermanos separados el camino de la unidad, apartando toda piedra que pudiera constituir ni siquiera la sombra de un riesgo de estorbo o de disgusto. Releamos lo siguiente: que pudiera constituir en sentido condicional. Número 2, la sombra. Número 3, de un riesgo. Y número 4, de disgusto. Siguiente pregunta. ¿Cómo apreciaron los protestantes la nueva misa de Pablo VI? Muchos protestantes, que evidentemente rechazaban la misa tradicional, afirmaron que no veían ninguna dificultad en utilizar el nuevo rito para celebrar su cena protestante. Además de Max Taurian, se puede citar, entre otros, a Siegblatt, Roger Mehl, Ottfried Johann, en su conferencia del 15 de junio de 1975, en Maria Laach. Y en fin, la declaración oficial del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo, en Alsacia y Lorena, del 8 de diciembre de 1973. ¿Fueron los protestantes los únicos no católicos en influir en la preparación de la nueva liturgia? Además de la influencia de los protestantes, la reforma litúrgica de 1969 sufrió la influencia de la masonería. ¿Cómo se ejerció la influencia de la masonería sobre la reforma litúrgica de 1969? Bien, la influencia de la masonería sobre la reforma litúrgica se ejerció, al principio, de forma indirecta, gracias a la apertura al mundo predicada por el Vaticano II mismo, donde la sociedad civil se dejaba dominar por los eslogans masónicos, como el progreso, culto al hombre, libertad, secularización, tolerancia, igualdad, etc. Todo lo que expresaba la trascendencia divina, el sentido de lo sagrado, el respeto a la autoridad, el desprecio del mundo, la confesión de nuestro estado pecador, la importancia del combate espiritual,
la necesidad del sacrificio y la reparación, o incluso solamente el claro reconocimiento de un orden sobrenatural. Todo ello parecía inadaptado, entre comillas, al hombre moderno y fue eliminado o edulcorado. ¿Puede aportar algunos ejemplos de estos cambios? La nueva liturgia modificó o expurgó los textos que hablaban principalmente con demasiada claridad del infierno o del diablo. Recordemos la oración del día de la ira, en latín, Dies Irae, que es la misa de difuntos. Colectas del 18 domingo después de Pentecostés de San Nicolás, de San Camilo de Lelis, etc. Del pecado original y colecta de Cristo Rey. De la penitencia, colectas de San Raimundo de Peñafort o de San Juan María Vianney, el cura de Ars, del jueves posterior al miércoles de ceniza. Del desprecio a los bienes terrenales, colecta de San Francisco de Asís. La oración secreta del tercer domingo después de Pascua. De la necesaria satisfacción por los pecados. Colecta del Sagrado Corazón. De los enemigos de la Iglesia. Comunión de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Colectas de San Pío V, San Juan Capistrano, etc. De los peligros del error. Entre paréntesis, oración del Viernes Santo por la conversión de los herejes y cismáticos. Colectas de San Pedro Canicio, San Roberto Belarmino, San Agustín de Canterbury. Milagros de los santos. Colectas de San Nicolás, San Francisco Javier, San Raimundo de Peñafort, San Juan de Dios y Santa Francisca Romana, etc. ¿Realmente esta supresión expresaba un espíritu nuevo? Pablo VI declaraba ese mismo año de 1969 lo siguiente: a partir del concilio, se ha propagado en la Iglesia una onda de serenidad y de optimismo, un cristianismo estimulante y positivo, amigo de la vida, de los valores terrenales, una intención de hacer el cristianismo aceptable y amable, indulgente y abierto, desembarazado de todo rigorismo medieval, de toda interpretación pesimista de los hombres, de sus costumbres. Hubo también una influencia directa de la masonería en la reforma litúrgica de 1969. En 1975, el gran arquitecto de la nueva misa, Annibale Bugnini, fue denunciado ante el Papa Pablo VI como francmasón. El eclesiástico que lo acusaba suministró también las pruebas y amenazó con hacerlas públicas. Pablo VI tomó el asunto muy en serio y para evitar el escándalo cesó inmediatamente a Monseñor Bugnini de sus funciones de secretario de la Congregación para el Culto Divino.
antes de nombrarle nuncio en Teherán, en enero de 1976. Entre el año 1976 a 1978, el nombre de Annibale Bugnini volvió a aparecer en las listas de prelados masones publicados por la prensa italiana. Siguiente pregunta. ¿La promulgación de un rito no pertenece a la infalibilidad de la Iglesia? Se afirma a veces que la promulgación de un nuevo rito o la publicación de una ley universal, por ejemplo, una ley litúrgica, caería automáticamente bajo la infalibilidad de la Iglesia, de suerte que no podría encontrarse nada de falso o de dañino para la Iglesia. Pero esto no es verdad. Vale para la liturgia lo que para las enseñanzas de un papa. Al igual que no toda palabra del papa es infalible, sino que su infalibilidad requiere ciertas condiciones. No todo ordenamiento litúrgico es, en sí mismo, infalible. Lo será si la autoridad eclesiástica lo promulga con toda su autoridad y compromete su infalibilidad. Siguiente pregunta. ¿Ha sucedido en el pasado que la Santa Sede publicase libros litúrgicos que pudiesen favorecer el error? Sí, ha sucedido, aunque excepcionalmente, que la Santa Sede haya publicado libros litúrgicos que puedan favorecer el error. ¿Puedes citar un ejemplo? El pontifical romano incluyó durante mucho tiempo una rúbrica que ordenaba al obispo procurar, en la ordenación del sacerdote, que éste tocase el cáliz y la patena, porque era así como se imprimía el carácter sacerdotal. Esta rúbrica fue suprimida tras la declaración del Papa Pío XII. En su encíclica Sacramentum Ordinis de 1947, donde precisaba que sólo la imposición de manos es materia esencial de la ordenación sacerdotal. ¿Puede poner otro ejemplo? El pontifical romano del siglo XIII contenía un error aún más llamativo. Afirmaba que la consagración del vino en la sangre de Cristo podía realizarse incluso sin las palabras de la consagración, solo mediante el contacto del vino con una hostia consagrada. ¿Cómo puede explicarse la presencia de tales errores en libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede? Estos errores son posibles porque la Santa Sede, al aprobar estas rúbricas, no pretendía darles valor de definiciones dogmáticas. Era algo evidente para todo el mundo. Los teólogos discutieron hasta Pío XII sobre la materia del sacramento del orden. No consideraban estas rúbricas suficientes para zanjar la cuestión. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede concluir de estos ejemplos? Estos ejemplos muestran hasta la evidencia que la Santa Sede no compromete siempre su infalibilidad en materia litúrgica. Para saber en qué medida se compromete la infalibilidad, hay que considerar atentamente la naturaleza, el contenido esencial, las circunstancias y el grado de autoridad de las decisiones adoptadas. ¿No es sorprendente que la Iglesia no comprometa siempre su infalibilidad en la liturgia? Los mismos concilios
y los documentos pontificios están lejos de comprometer la infalibilidad en todas sus partes, incluso cuando tienen como finalidad directa y primera enseñar la doctrina. Es pues lógico que los ritos litúrgicos que solo instruyen de manera indirecta tampoco la comprometan siempre. Si no se implica infalibilidad, ¿puede entonces criticarse libremente la liturgia de la Iglesia? Bien, aunque no siempre comprometa la infalibilidad y por tanto, excepcionalmente pueda contener errores, la liturgia establece lo que en la Iglesia debe ser venerado y respetado. Sería temerario, escandaloso e impío pretender someterla, por principio, al juicio privado. Siguiente pregunta. ¿La disciplina y la liturgia establecida por la Santa Sede deben aceptarse siempre, aunque no comprometan la infalibilidad? Por regla general, sí. La disciplina y la liturgia establecidas por la Santa Sede deben ser siempre íntegramente aceptadas, del mismo modo que hay que adherirse al conjunto de su doctrina, sin limitarse solo a lo infalible. En caso de crisis excepcional, sin embargo, sí se tiene la evidencia de que una decisión que no compromete la infalibilidad es peligrosa para la fe. Se puede y se debe resistir. ¿Es pues posible que un papa intente promulgar una liturgia peligrosa para la fe? La situación actual indica, por desgracia, que no es imposible que un papa, en tiempos de crisis excepcional, pretenda promulgar una liturgia que, sin ser herética en sentido estricto, sea peligrosa para la fe. Tal catástrofe se ve facilitada por la mentalidad liberal de los papas conciliares, que rechazan visiblemente comprometer su infalibilidad. Sin embargo, es imposible que tal liturgia sea aceptada pacíficamente por toda la Iglesia, lo cual significa que las puertas del infierno han prevalecido contra ella. De hecho, el carácter nocivo de la nueva liturgia fue solamente denunciada en Roma misma por cardenales, entre ellos el cardenal Ottaviani, que había sido prefecto del Santo Oficio y por tanto número 2 del Vaticano, con 3 papas sucesivos. En todo el mundo, obispos, sacerdotes y fieles rechazaron públicamente celebrarla o asistir a ella. Siguiente pregunta. ¿Podemos estar seguros de que la nueva liturgia de Pablo VI no compromete la infalibilidad pontificia? En lo que concierne a la nueva misa, el mismo Papa Pablo VI declaró que sus ritos podían recibir diversas calificaciones teológicas. Y cito lo siguiente. El rito y la rúbrica correspondientes no son en sí mismos una definición dogmática. Pueden recibir calificaciones teológicas de valor diverso, según el contexto litúrgico en el que se producen. Son gestos y palabras aplicadas a una acción religiosa vivida, viva, de un misterio inexpresable de presencia divina y que no siempre se realiza en forma inequívoca. Solo la crítica teológica puede analizar esta acción y expresarla en fórmulas doctrinales lógicamente satisfactorias.
¿Qué conclusión sacar de esto? La afirmación según la cual la nueva misa sería objeto de la infalibilidad de la Iglesia es insostenible. ¿Qué pensar de la misa cara al pueblo? La celebración cara al pueblo tiene como finalidad presentar la misma como un banquete. El altar cara al pueblo adopta generalmente forma de mesa. El sacerdote es, en este caso, quien preside la misa y se dirige naturalmente hacia el pueblo. Pero como la misa no es esencialmente una comida, esta práctica debe rechazarse. Además, la celebración cara al pueblo da la impresión de una ceremonia puramente mundana, donde el hombre es el centro. La oración es más difícil, porque esta cara a cara humana no nos orienta hacia el Señor. Ad Dominum. ¿No es la misa cara al pueblo un retorno a las costumbres de la iglesia primitiva? En realidad, es muy dudoso que la misa se haya celebrado cara al pueblo en la antigüedad cristiana. Pero incluso si fue así, un retorno a formas litúrgicas abandonadas hace tiempo no sería algo bueno. Tal actitud se opone a la verdadera tradición, que se apega a lo que ha sido transmitido en latín y no a lo que fue descartado. Este arqueologismo fue denunciado por el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei como excesiva y malsana pasión por las cosas antiguas. ¿Cómo precisó Pío XII su condena del arqueologismo? El Papa Pío XII explica lo siguiente. Así, por ejemplo, se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma antigua de mesa. Cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. Hay que añadir que las prácticas litúrgicas de la antigüedad solo se conocen de manera imperfecta. Al pretender volver a ellas, uno se expone a muchos errores. Siguiente pregunta. La disposición de las basílicas romanas no prueba de forma indudable que en la antigüedad la misa se celebraba cara al pueblo. Al contrario, es muy verosímil que la celebración cara al pueblo jamás haya existido en la antigüedad. Es cierto que algunas basílicas dan la impresión de que el sacerdote celebraba vuelto hacia el pueblo. En realidad, a quien se volvía era a oriente, no al pueblo. Si la basílica se dirige hacia el oeste, el sacerdote miraba hacia el este durante el canon, porque se veía en el sol naciente un símbolo de Cristo resucitado. En ese momento tenía al pueblo delante de él, pero éste se volvía igualmente hacia el este y tenía entonces al sacerdote detrás de él. Todos rezaban vueltos juntos hacia el Señor. Ad Dominum.
¿No hubo entonces, en la antigüedad cristiana, celebración cara al pueblo? Bien, lo que es seguro es que, primero, no era la regla general. Segundo, que si llegó a suceder, no fue con la intención de situar al sacerdote y a los fieles cara a cara. La idea según la cual el celebrante debe celebrar cara a los fieles es de origen luterano. Antes no se la encuentra.